Hermanos en Cristo Jesús, sean bienvenidos a esta casa de oración para alabar, glorificar y honrar el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 12, versículos 5 y 6. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjese y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Vamos a tener unos momentos, hermanos, de oración en nuestros lugares, acompañados del preludio. El llamamiento a la adoración, hermanos, lo encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo 21. Libro de los Salmos, capítulo 21, y vamos a dar lectura en concierto. Es una alabanza por haber sido librado del enemigo. La palabra de Dios dice: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación no se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de tus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con su presencia, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos sus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y luego los consumirá.
Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Amén. Oración de ofrecimiento, hermanos. Señor y Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque nos das la bendita oportunidad de estar aquí en tu casa de oración para recibir el alimento espiritual, Señor. Bendice a nuestro pastor, Antonio Rodríguez, Señor, para que a través de él, Señor, tú nos des a conocer, Padre, lo que nos tienes preparado para este día. Y sobre todo que nuestros corazones, nuestra mente, Señor, estén abiertos a recibir ese alimento y ponerlo en práctica en nuestro hogar, en la sociedad, pero sobre todo aquí en tu casa de oración, Señor. Todo esto lo ponemos en tus benditas plantas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 20, que se titula Grato es contar la historia, himno número 20.
carta a los Hebreos, capítulo 3. Capítulo 3, versículos 1 al 6. Hebreos 3, versículos 1 al 6. Vamos a dar lectura en concierto, hermanos. La palabra de Dios dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Sabes? Toda la casa del Señor. Como hijos sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin de confianza y el gloriarnos en esperanza. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahora vamos a tener el mensaje de este día, que se titula Viviendo en Fidelidad, a cargo de nuestro pastor, el presbítero Antonio Rodríguez Álvarez. Bien, y doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir el mensaje de su palabra. Realmente, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, vemos cómo Dios pues nos ha revelado quién es Él, cómo Él obra y qué Él pide de cada uno de nosotros. Y el tema a tratar en esta tarde es viviendo en fidelidad a Dios. Fidelidad tiene que ver con lealtad, sinceridad, veracidad, confianza, franqueza, propiedad, que es rectitud, integridad, honradez. Fidelidad es fe. O sea que vemos allí algunos de los significados en cuanto a lo que es fidelidad, y que Dios, por medio de su palabra, nos está pidiendo a cada uno de nosotros que vivamos en fidelidad. El domingo anterior estuvimos hablando del tema de la fe. Pedro se refería a ella como una fe preciosa, la cual es el resultado de la justicia de Cristo a favor de cada uno de los escogidos. Es la raíz de las demás virtudes, según vimos en 2 de Pedro 1, del 5 al 7. Realmente va acompañada, o raíz de la fe, pues viene también las demás virtudes que deben estar cultivadas en cada una de nuestras vidas. La fe, pues, tanto nos lleva a dar frutos. La fe es la certeza, la convicción, la evidencia de Dios. O sea, la prueba de Dios, según Hebreos capítulo 11, versos del 1 y 2. O sea que ahí encontramos un concepto en cuanto a la fe en Dios. La fe como don de Dios nos comunica a nuestra salvación, que la salvación es por gracia, es por la gracia de Dios. Dios nos ha comunicado por medio de su palabra y ha infundido fe para creer en esta palabra acerca de la verdad de nuestro Dios. Él nos ha dado salvación. Él es el que ha producido en nosotros esta fe para creer y para aceptar lo que Él nos comunica en su palabra. Es importante reconocer que la fe es un don de Dios y no es algo nuestro, algo que poseemos o podemos alcanzar por nosotros mismos, sino que es algo que viene de Dios, algo que es dado por Dios. Y eso nos ayuda a nuestra vida, para no creernos algo o creer que nosotros podemos por nosotros mismos alcanzar algo en este mundo, o incluso la salvación. La palabra de Dios en el libro de Hebreos pues
continúa hablando acerca de la fe de hombres y mujeres que supieron tener esa confianza en Dios, esa fe en Dios. Y nos habla acerca de la fe de Abel, de Enoc, de Noé y algunos otros. Ejemplos a meditar, ejemplos para seguir, ¿no? Hombres que supieron, pues, poner su fe en el Señor o mostrar su fe en el Señor. Y hablamos el domingo anterior de la fe de Abraham, ¿no? El cual Dios lo llamó y Dios le dio una tarea. Dios le dijo: sal del lugar donde te encuentras. Y Abraham pues salió sin saber a dónde iba, pero salió con la fe en que Dios lo iba a llevar a un lugar seguro, a un lugar de bendición. Todos estos dieron testimonio de haber creído en Dios y haberle obedecido. O sea que es importante no solamente tener fe, creer, sino también saber que somos llamados a obedecer la palabra de Dios, obedecer el llamado de Dios, porque la fe nos lleva a vivir en obediencia y en fidelidad. Nos lleva a eso. Es imposible tener fe y no vivir en obediencia a Dios o vivir siéndole fieles a Dios. Es imposible. La fidelidad es el resultado de la obediencia. A través de la palabra de Dios podemos encontrar este llamado que Dios hace a su pueblo. Fidelidad significa ser leal, como hemos dicho anteriormente. Es ser leal al llamado de Dios. Es ser leal a Dios. Apocalipsis 2:10, un libro que estamos compartiendo con los jóvenes en la clase de doctrina. Pues el libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis encontramos diferentes puntos doctrinales, que hay diversidad de criterios, pero que allí encontramos también textos que nos llaman a ser fieles al Señor. Y por ejemplo, en el versículo 10 del capítulo 2 es un mensaje a la iglesia de Esmirna. Dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La iglesia de Esmirna nos ha sido dejada como un ejemplo de fidelidad al Señor en medio de la persecución y el sufrimiento. Y de hecho, a diferencia de las demás cartas que el Señor envía a las iglesias, a las otras iglesias, solo en el caso de Esmirna y Filadelfia no encontramos palabras de corrección para ellos. Es interesante ver cómo Dios pues elogia la vida o el trabajo de estas iglesias, pero les dice: sé fiel, permanezcan siendo fieles, conduzcan su vida en fidelidad, porque si lo hacen obtendrán la corona de la vida. ¿Qué significa ser fiel hasta la muerte? Es serle fiel al Señor en toda nuestra manera de vivir, hasta el día en que se decida o que Dios decida llevarlo a su presencia. Es en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar y en todos los aspectos de nuestra vida. En todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos. Debemos vivir para serle, en fidelidad. Ser fieles hasta la muerte es guardar la fe. Dice 2 de Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Testimonio del apóstol Pablo. Y conocemos de la vida de Pablo a través de las Escrituras cómo él encaminó su vida, entregó su vida en fe a Dios, pero también siéndole obediente y fiel al Señor. Guardar la fe es ser perseverante en la enseñanza de nuestro Dios, es perseverar en lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, permanecer en su palabra. Segunda de Juan, versículo 9: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. O sea que allí encontramos el verdadero testimonio de parte de Dios. Ahí encontramos el verdadero ejemplo de fidelidad en la vida de Jesucristo. Si no permanecemos en la palabra, en la enseñanza de Dios, no podemos guardar la fe, no podemos ser fieles hasta la muerte. Es imposible. Es imposible.
Por tanto, constantemente Dios nos está llamando a acudir a la palabra, a estudiar la palabra, leer la palabra. Y en el mes próximo, el mes de agosto, pues estaremos celebrando el mes de la Biblia y vamos a estar haciendo mucho énfasis en este aspecto de estudiar, de escudriñar la palabra. E incluso vamos a hacer algunas competencias para ver cómo está el conocimiento con respecto a la palabra de Dios. Ser fiel hasta la muerte es ocuparse en la lectura de la palabra de Dios. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Ocúpate, es la primera exhortación, consejo que Pablo le da a Timoteo. Ocúpate en la lectura, para que entonces puedas corregir, para que entonces puedas enseñar como es debido la palabra de Dios. La fidelidad hasta la muerte requiere que estemos ocupados siempre en la palabra de Dios, que ella sea siempre nuestro meditar. Cada momento debemos estar empapados de la palabra de Dios. Constantemente tenemos que ser llenados de la palabra de Dios, deseándola siempre, en todo momento. 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que crezcan de una manera correcta. Ser fiel hasta la muerte es ser prudente. Mateo 25, del 1 al 13, ahí encontramos la parábola de las 10 vírgenes. O sea que aquellas que tuvieran en cuenta la palabra de Dios, pues actuaron con prudencia, se prepararon para recibir al esposo. Para recibir, solamente 5 fueron halladas prudentes, porque tuvieron en cuenta la palabra de Dios. Ser prudente es estar vigilante, es estar despierto, es estar alerta, es andar como de día. Romanos 13, 11 al 14. El prudente ve el mal y se aparta de él. Proverbios 14, 15. El prudente sabe usar su tiempo, el tiempo que Dios le da. Sabe usarlo bien, para lo que es correcto, para lo que es debido. Sabe darle prioridad a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea que el prudente sabe aprovechar bien el tiempo, porque sabe que los días son malos. El que no sabe usar bien el tiempo no es sabio, no va a ser fiel hasta la muerte. Difícil. Porque el sabio sabe dónde edificar y cómo edificar. El sabio sabe por la palabra de Dios cómo edificar su vida y dónde edificar. ¿En qué lugar? En el lugar correcto. Mateo 7, 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mas así el necio, pues aquel que no fue prudente, pues edificó su casa sobre la arena. No podemos ser fieles hasta la muerte si no somos prudentes. Difícil. Si no somos prudentes. Ser fiel hasta la muerte es ser fiel en sus negocios. Mateo 24, 45 al 31. Es estar haciendo lo que el Señor nos manda, haciéndolo en todo tiempo, en todo momento, no en alguna circunstancia, no solamente cuando llegamos a la casa de Dios. Es que ponemos nuestra vida para hacer lo correcto o hacer lo que Dios me pide, sino que en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, yo, siendo fiel, pues lo soy también en mis negocios. La comida, dice el Señor, que mi padre, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Su comida era hacer la voluntad de su padre. Él sabía cuál era su tarea, cuál era su misión, qué es lo que debía hacer mientras estaba en este mundo. Era hacer la voluntad de Dios. Y es un ejemplo que debemos tener presente en nuestra vida siempre. Estamos aquí y en lugar donde quiera que nos encontremos, estamos llamados para hacer la voluntad de nuestro Dios,
Algunos ejemplos que encontramos en la vida de fidelidad, en la Biblia de fidelidad, por ejemplo, el ejemplo de David. David, un gran siervo de Dios que vivió conforme al corazón de Dios, aunque tuvo sus errores, sus dificultades, pero siempre buscó agradar a Dios y andar en fidelidad ante Dios. Allí Dios le mostró su pecado, se arrepintió y a partir de ahí vemos cómo David entregó su vida en fidelidad a Dios. Pero podemos ver a Sadrach, Mesach, Abednego en Daniel capítulo 3, versos 13 al 18. Estos tres jóvenes estaban dispuestos a morir, pero no a arrodillarse ante la imagen de Nabucodonosor. Como ellos buscaron y pusieron su vida a riesgo por ser fiel al Señor. Daniel, en Daniel 6, del 11 al 23, Daniel estuvo dispuesto a morir. Él fue echado en el foso de los leones, pero nunca renunció a adorar y orar a Dios. Cuando allí se lo impidieron o quisieron impedirle que él adorara a Dios, alabara a Dios y orara a Dios, pues él no cedió ante la presión, ante la amenaza, sino que él fue fiel al Señor. La fidelidad es un aspecto o atributo que se ha estado perdiendo en los últimos días, amados hermanos. Es triste ver cómo ya son muchos los que han dejado de ser fiel al Señor, a Dios. Son pocos los que son hallados fieles en todos los aspectos de la vida. ¿Por qué? Porque el ser humano se deja arrastrar muy fácil por las presiones y las cosas de este mundo. Muy fácil se deja arrastrar por la duda, por el temor y por tantas cosas que vienen a su vida, por las persecuciones y las amenazas, el miedo por un lado y por otro lado el orgullo, el resentimiento, el egoísmo. Estas cosas están impidiendo a los hijos de Dios o a muchos de los hijos de Dios permanecer fieles a Dios o andar en fidelidad. El escritor hebreo veía al pueblo de Dios una tendencia a abandonar la fe en Jesucristo, la fe en el verdadero Dios. ¿Qué hay que hacer para mantenernos firmes y ser fieles? Hebreos 3, versículos del 1 al 6, pues ahí tenemos la respuesta y es la que estaremos analizando en esta tarde. El escritor, luego de decir que Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, quien constituyó heredero de todo, por quien creó todas las cosas y efectuó la purificación de nuestros pecados, capítulo 1, versos 2 y 3, luego de hablar de la superioridad de Cristo, aquí en el capítulo 3 habla de que Cristo está por encima de cualquier cosa y por tanto es digno de nuestra confianza. Cristo está por encima de todo en este mundo. Y por tanto, es en Él en que debemos depositar nuestra confianza, solamente en Él. Él es Dios, por tanto debemos observar bien antes de avanzar. Hay que observar bien cómo actuó Jesús, qué ejemplo nos dejó Jesús, cómo vivió Jesús en medio de la presión, de la amenaza, de la persecución y de tantas cosas que venían a su vida, para que entonces podamos seguir adelante. Es como en el tránsito, ¿no? Aquellos que manejan ante el pare, ante el semáforo, o sea, la luz roja, hay que detenerse, pero después, antes de seguir, pues hay que mirar a ambos lados, incluso atrás, mirar, ¿no?, hacia atrás, para entonces comenzar o seguir avanzando, ¿no?, y no haya dificultad. Así es en la vida cristiana. Tenemos que detenernos muchas veces, constantemente, detenernos antes de actuar, antes de hacer algo, detenernos y mirar a las Escrituras, mirar a la palabra de Dios para ver qué el Señor nos indica, qué el Señor nos dice para seguir adelante. Es eso lo que está hablando el Señor en su palabra.
Aquí el escritor nos dice, mira hacia atrás, hacia lo que el escritor ha dicho, y mira hacia adelante, hacia lo que está próximo a decir. Mira, observa detenidamente. No te apresures a sacar conclusiones. No te apresures a hacer algo que la palabra no está diciendo. Más bien, mira atentamente para que luego de mirar, observar, pues entonces sepas cómo actuar, cómo reaccionar, incluso cómo hablar ante cada situación. Entonces la exhortación aquí es a estar firmes en la fe y a ser fieles a Dios. Esta es la exhortación aquí en este capítulo 3. Es un mensaje a todos los hermanos, a todos los que han sido llamados por Dios, a todos los que Dios apartó para sí. El escritor, por tanto, llama hermanos, versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. O sea que el mismo apóstol o el mismo escritor, pues está llamando hermanos a aquellos que han sido apartados por Dios, aquellos que Dios llamó para que vivan en fe y en fidelidad a Él. La palabra hermano identifica aquí a aquellos que eran hebreos como el escritor. Él llamaba a judíos sus hermanos en la carne, en aquellos que hacían la obra de Dios, aquellos que constantemente escuchaban la palabra de Dios para hacer lo correcto ante el Señor. O sea que habían sido santos, que quiere decir apartados para Dios, apartados para hacer la obra que agrada a Dios. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús. O sea que consideren, analicen, piensen, reflexionen en aquel que es el apóstol, aquel que es el sumo sacerdote de nuestra profesión. La palabra griega traducida por la palabra considerad expresa o comunica el hecho de una atención fiel. Una atención fiel. Atentamente, dedicando tiempo y percibiendo total y minuciosamente con nuestra mente la obra, la vida, la palabra de Cristo. Atentamente, pero con fe, pero también con fidelidad, siendo obediente a su llamado. Es una palabra muy significativa y tenemos que reconocer que significa que debemos de tener pensamientos cuidadosos, serios en cuanto a Jesús. Hay que tener pensamientos muy cuidadosos en cuanto a la vida de Jesús, dedicando a ello el debido tiempo. Hermanos, constantemente el Señor nos ha dejado ejemplos de cómo vivir, cómo actuar en esta sociedad, en este mundo en que vivimos. Pero tenemos que cuidadosamente analizar, ver lo que el Señor nos comunica en su palabra. O sea, piensen en Jesús, tengan presente quién es Jesús, tengan presente a Jesús en su vida, piensen cómo actúa. Y cuando vayas a actuar, pregúntate, ¿haría esto el Señor en mi lugar? ¿Esto que voy a hacer, esto que voy a decir, esto que voy a practicar, el Señor lo haría? Él es digno de confianza, Él es digno de nuestra fidelidad. Jesús ha sido fiel al llamado que se le hizo. Él ha sido ejemplo de fidelidad por excelencia. Jesús fue fiel como lo fue Moisés en la casa de Dios, versículo 2, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero el versículo 3 dice, porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado cuanto tiene mayor honra que la casa que la hizo. O sea que Moisés tenía honra. Moisés mostró ejemplo de fidelidad. Pero mayor ejemplo fue Jesús.
Porque aunque Moisés es digno de honor, más digno de honor es el que construyó la casa. Versículos 4 al 6. Moisés fue importante, fue uno de los personajes más importantes en el Antiguo Testamento. Moisés fue el que, por la voluntad de Dios y el propósito de Dios, sacó al pueblo de Egipto. Moisés fue el que condujo al pueblo durante 40 años por el desierto. Moisés fue el que dio la ley al pueblo, o el que compartió la ley al pueblo. Un gran hombre de Dios. Moisés fue el autor humano que construyó el tabernáculo, donde el pueblo adoraba a Dios. Y aunque Moisés fue el que construyó el tabernáculo, casa de Dios terrenal, Jesús es el creador de todas las cosas. Es el gran constructor de nuestra casa espiritual. Somos templo del Espíritu Santo, versículo 6. Él es además el constructor del lugar celestial para nosotros los hijos de Dios. Es Jesús el que guió, o Dios el que guió a Moisés a construir el tabernáculo. Él dio las instrucciones. Él dio todo, cómo se debía construir. Todo. Pero fue Dios. Moisés solamente fue obediente y actuó en fidelidad. Cristo mostró ser fiel al Señor. Para muchos de los judíos, Moisés es la persona más importante que haya existido en el mundo. Y realmente eso es lo que llevó a muchos en el pueblo judío a abandonar la fe en Jesucristo. Muchos creyeron que Moisés era superior a Cristo. Muchos creyeron que Moisés era el ejemplo supremo de fidelidad. Y por eso el autor o el escritor de los Hebreos pues está mostrando al pueblo de que Jesús es superior. El autor dice: no hay duda de que Moisés fue fiel y que es un gran ejemplo de fidelidad, pero Jesús es superior. Es el mayor ejemplo de fidelidad. Versículo 6: si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Aquí el escritor está exhortando a la fidelidad siguiendo el ejemplo de Jesús. Sobre todo el ejemplo de Jesús. Hay muchos ejemplos en la vida de hermanos, de hombres, de siervos de Dios que vivieron una vida de fe y una vida en fidelidad a Dios. Y que son dignos de que reconozcamos su ejemplo y de que tengamos presente su ejemplo. Para también nosotros invitarles a ellos. Yo me gozo al escuchar de hijos hablar de sus padres, o hermanos hablar de pastores, siervos, líderes que dieron su vida, entregaron su vida al servicio a Dios, siendo obediente al llamado, siéndole fiel a la palabra de Dios. Y no podemos olvidar esto. Pero hermanos, el mejor ejemplo a seguir es el ejemplo de Cristo. A partir del versículo 7, el escritor habla de la infidelidad del pueblo de Israel y exhorta a sus lectores cristianos a no cometer los mismos errores de infidelidad. Allí y hoy, en esta tarde, no vamos a estar deteniéndonos en este mensaje al pueblo de Dios, a no seguir el mal ejemplo de infidelidad. Eso lo haremos en otra ocasión, ¿no? Ahora bien, según el texto bíblico, ¿qué debemos hacer entonces para vivir en fidelidad a Dios? ¿Qué debemos hacer? Primero, debemos fijar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si nuestros pensamientos están fijados en Cristo, en su ejemplo, en su vida, pues de seguro, hermano, que vamos a actuar, vamos a vivir en fidelidad a Dios. Debemos poner más atención a las cosas que hemos oído acerca de Jesús.
poner más atención, no solamente detenernos en esta tarde a escuchar un hermoso mensaje o un mensaje expuesto acá, sino que este mensaje quede impregnado en nuestra vida y que constantemente estemos acudiendo a la palabra de Dios para que retengamos en nuestra vida ese mensaje, en todo momento, en todo lugar. Debemos disponer nuestra mente a escuchar el mensaje divino para poder responder con fidelidad. Hay que prestar atención. Hay que prestar especial atención al mensaje de Dios. Hay alguno que quizá diga, esta palabra ya la he escuchado, esta palabra ya la sé, esta palabra ya una y otra vez ha venido a mis oídos, pero quizás en esta ocasión no quieras escucharla. Pero recuerda que Dios nos llama a escuchar, poner atención al mensaje que Dios nos está comunicando, porque nos hace falta para poder vivir en fidelidad, para poder vivir de una manera correcta ante los ojos de Dios. Debemos estar dispuestos a poner en práctica lo aprendido y responder al llamado de Dios. Para ello es necesario tener un corazón de siervo. Hebreos 3:5. Y Moisés en verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. O sea que Moisés mostró ser siervo de Dios porque vivió en fidelidad a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, si queremos vivir en fidelidad, tenemos que aprender a vivir como siervos del Señor. La manera en que pensemos determina cómo vivimos, cómo actuamos. La manera en que pensemos con respecto a lo que somos y a lo que hemos llamado, entonces vamos a estar actuando, viviendo, hablando en nuestra vida. Es tan importante para nosotros entender esto, porque si no aprendemos a llevar todos los pensamientos cautivos a la mente o a la palabra de Cristo, es difícil. Según de los Corintios 10:4-5, no vivimos la vida para que Jesús, no viviremos la vida por la que Jesús murió para darnos una vida de paz con Dios, paz con nosotros mismos, grandiosas relaciones, gozo real y la capacidad de llegar a ser todo lo que Dios nos ha creado para ser, si no ponemos a prestar atención a lo que Dios nos ha comunicado en sus palabras. No va a haber paz, no va a haber gozo, no va a haber tranquilidad en nuestra vida si no estamos teniendo en cuenta o presente la palabra de Dios en nuestra vida. De seguro que no. La Biblia habla específicamente de 3 cosas que debemos hacer para desarrollar una mente que esté de acuerdo con Dios. Quiero compartir los beneficios con cada uno de ustedes. Concentre su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Esta es la clave para para resistir la tentación. Busca las cosas de arriba. Pon tu mirada en las cosas celestiales, en las cosas de Dios. Cuando ponemos nuestra vida, nuestra mirada en las cosas de Dios, pues de seguro vamos a resistir la tentación. No vamos a ceder ante la tentación que viene a nuestra vida. Antes de entrar en situaciones sociales, piensa y di: no voy a entrar en chisme, no voy a entrar en cosas que no edifican, porque esto va a hacer mal a mi hermano, esto va a arruinar mi reputación o la reputación del hermano, esto va a hacer daño, mucho daño a mi vida. Por lo tanto, no voy a ceder o a caer en el chisme. El chisme es un mal que destruye, que hace mucho daño. Menos de edificar, menos de construir, lo que hace es destruir y dañar incluso a la propia vida que lo practica. Pablo dice: no se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Renovar la mente es un proceso continuo, un proceso de todos los días,
De todo momento tenemos que renovar nuestra mente y llevar nuestra mente y nuestro pensamiento cautivo a Cristo y a su palabra. Constantemente tenemos que pedir a Dios que nos ayude a renovarnos. Constantemente están llegando pensamientos, ideas, cosas a nuestra mente. Y tenemos que estas cosas llevarlas a la palabra de Dios. Por otro lado, Pedro dice, por tanto, añadid, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. 1 de Pedro 1:13. Básicamente Pedro está diciendo que necesitamos sacar toda basura de nuestra mente, fuera de nuestro camino, para que podamos seguir corriendo nuestra carrera en Cristo Jesús. O sea, todo mal pensamiento, toda cosa que haya en tu mente albergada, échala fuera porque eso es basura. Quítala. Tenemos que pensar como Cristo. Tenemos que pensar como el Señor, para entonces actuar como Jesús. Moisés demostró ser fiel en la función que Dios le había dado como profeta. Dios siempre honra a quienes se motivan por el deseo de agradarle a Él sobre todas las cosas. La honra de Dios es para con aquellos que le son fieles. Es para con aquellos que actúan según su palabra, según su llamado, según su palabra. Conforme al amor de Dios conmueve nuestros corazones, nos volveremos más dispuestos a creer y hacer lo que sea necesario para agradar a Dios. Según veamos, experimentemos, recibamos o entendamos acerca del amor de Dios para con nosotros, cómo Él nos ha perdonado, cómo Él ha actuado en bien nuestro, aún siendo pecadores, es lo que nos lleva, hermanos amados, a actuar y a comportarnos en este amor. Si olvidamos lo que Cristo hizo por nosotros y lo que está haciendo y lo que hará, pues de seguro no vamos a saber amar, no vamos a saber actuar en amor. Es mi deseo que Dios bendiga a cada uno de sus hijos. Es mi deseo y es mi oración que Dios siga bendiciendo esta iglesia, mi vida en lo particular, y que Dios nos ayude a vivir una vida de fe, pero una vida de obediencia y una vida de fidelidad a Dios. Dios nos llama a serle fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Entonces, puestos en pie, vamos a orar y que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que esta palabra pues constantemente esté llenando nuestro corazón. Padre, gracias por tu palabra. Realmente te damos gracias por tu palabra, Dios, que es viva y eficaz. Gracias porque ella nos enseña, ella nos muestra el camino a seguir, cómo debemos vivir, comportarnos, actuar en este mundo donde hay tanta tentación, donde hay tantas dificultades, problemas, contiendas, etcétera, etcétera. Padre, donde constantemente estamos siendo perseguidos, amenazados, rechazados. Ayúdanos, Señor, a vivir en fe a las promesas de tu palabra. Pero ayúdanos a vivir según tu palabra, Dios. Ayúdanos a actuar de una manera correcta en obediencia a tu voz y en fidelidad a ti. Tenemos el ejemplo de Moisés, un gran ejemplo a seguir. Pero más que ello tenemos el ejemplo de Jesús, quien dio su propia vida, entregó todo por amor a nosotros. Ayúdanos a saber, a tener presente tu palabra. Obra en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén.
Vamos a despedirnos, hermanos, con la doxología 432. Gloria demos al Padre.